Ha legalizado la Suprema Corte de la Nación embargos de salario por deudas, en una medida que no tiene explicación jurídica alguna y se aleja de la justicia. 4 ministros de la Suprema Corte decidieron declarar legal el embargo a los salarios de los trabajadores por deudas mercantiles o civiles, vulnerando así una de las pocas certidumbres que había en el país y que era precisamente el dogma de que el salario era intocable. Ahora, las tiendas departamentales, las casas de préstamo, los bancos y todas aquellas personas con las que el trabajador haya contraído deudas va a poder tramitar embargos y obtener esos recursos antes de que lleguen a los bolsillos de los trabajadores, violando preceptos constitucionales y tratados internacionales que garantizaban la remuneración a través del salario. Criticamos esta actitud asumida por los 4 magistrados, quienes por cierto perciben un salario neto de 500,000 pesos más aguinaldo de 350,000 pesos, quienes en una acción inconcebible y reprobable vulneran lo más sagrado que tiene el trabajador, que es su salario. De 2 litigios sobre la procedencia de embargo en salarios, uno apoyado por la legislación civil y mercantil y el otro por la laboral, 4 ministros decidieron imponer a través de una jurisprudencia los derechos sagrados de la deuda civil, mercantil, el interés y la usura, por encima de la protección del salario como fruto del trabajo. Denunciamos que fueron los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, ponente, Luz María Aguilar Morales y Alberto Pérez Dayán, con el voto en contra de Sergio Valls Fernández, quienes resolvieron el pasado 27 de marzo aprobar una tesis en contradicción con el número 422/2013, convertida en jurisprudencia para permitir el embargo a los salarios. Con esta medida, quienes se frotan las manos, saboreando como botín el salario de los trabajadores, son los banqueros, casas de crédito y los usureros, quienes seguro es que están más felices que nunca por la decisión de los distinguidos ministros. Apenas el año pasado, la deuda por préstamos al consumo y compra de vivienda aumentó 118,100 millones de pesos, mientras que las utilidades de los 43 bancos que operan en el país generaron 75,171 millones de pesos, 16.37% más en relación al año anterior. La realidad de las cosas es que muchos mexicanos, quizás ya la mayoría, se endeudan no por gusto, sino por sobrevivir con lo mínimo. Pago de alimentos, electricidad, agua, renta, pasajes, colegiaturas, medicinas, deudas y de vez en cuando ropa. En la Ley Federal del Trabajo existen, a pesar de la jurisprudencia aprobada, una serie de principios que obligan a la protección social del salario sobre cualquier amenaza que pueda afectarlo. Con esta vergonzosa decisión, cualquier acreedor entrará por la puerta grande de la empresa a cobrar los intereses que quiera y con protección judicial. El voto de los 4 ministros con sueldos más elevados que los del presidente de la República atentan al derecho elemental de millones de empleados. Desde 1952, México se adhirió al Pacto para la Protección del Salario, en donde se compromete a generar las condiciones para proteger lo más sagrado que tiene un trabajador, que es su salario. La única excepción de embargo justificable que permite la ley laboral son las pensiones alimenticias decretadas por una autoridad. Cabe señalar que la legislación laboral otorgó el fuero judicial a los patrones para que no atiendan órdenes de cualquier juez que pretenda el embargo de los salarios, y así también otorgó otro fuero a los salarios para no ser embargados. La Ley Federal del Trabajo permite la aplicación de descuentos, no de embargos, a los salarios, para el pago de deudas contraídas con el patrón, por anticipo de salarios, por pagos en exceso, errores, pérdidas, pago de cuotas sindicales a cooperativas para cubrir adeudos con el Infonavit, Fonacot, pero con previa autorización del trabajador. El límite es el 30% del excedente del salario mínimo, que ahora justificaron los ministros aplicar el embargo para cualquier crédito que tenga el empleado. No se trata de hacer un alegato para justificar a que un trabajador pague o no sus adeudos. En esencia, es entender que el dueño del salario es el operario.
él es el único a quien corresponde decidir su objeto, ya sea para la subsistencia, para comprar alimentos para sus hijos o bien para el pago de deudas. De acuerdo con la resolución de los 4 magistrados, se puede proceder al embargo del salario hasta un 30% del salario excedente de un salario mínimo, es decir, los magistrados determinaron proteger solo un salario mínimo, mientras que el resto del salario es embargable para cualquier proveente que quiera recuperar el pago de un adeudo, sea cual sea su origen, las condiciones y la acumulación de intereses.